Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Bienvenidos. Dejo que entren algunos compañeros más. Bueno, tengo constancia de que hay algunos compañeros que están resolviendo el cuestionario. En principio no habríamos por qué resolverlo durante el tiempo de la clase, pero siéntanse confiados de escribirme un WhatsApp y si puedo, pues hago un pequeño interludio en la clase para resolver las cuestiones que tengan. Vamos a tratar el día de hoy, tal como hemos hecho anteriormente, en realizar un pequeño repaso, ¿de acuerdo?, sobre los ejercicios que teníamos pendientes en CodeSignal. Vamos a hacer un pequeño repaso de ello. Y en principio, una vez que lo resolvamos, pues vamos a presentar el nuevo ejercicio de CodeSignal. Ya he visto que, bueno, que la mayoría de ustedes ya han resuelto el reto número 10 de la búsqueda de caracteres iguales y estaban ya con el reto número 11, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que todos lleguemos ahí. Voy a compartir aquí la pantalla para que lo podamos ver, ¿vale? Y acepto a algún compañero que me falta por aceptar por aquí. Muy bien. Entonces, en principio, como les comentaba, dentro de los ejercicios, pues yo veo aquí el progreso de cada uno. De hecho, voy a aceptar algunas peticiones que tengo pendientes. Vale, voy a aceptar 3 peticiones más. Una disculpa, los compañeros que no los acepto todavía, pero los estaré aceptando en los siguientes días por la cuestión esta del cupo de personal, ¿no? Enseguida estoy respondiendo una duda. Muy bien, entonces, en principio, dentro de CodeSignal, en los retos de Arcade, nosotros hemos resuelto ya bastantes retos. Vamos a hacer un recordatorio de qué retos hemos resuelto. En principio empezamos con el reto más simple, que era simplemente pues, una función que lo que hacía era devolver la suma de dos números, ¿no? Y así empezábamos a ver un poquito las funciones en Python y demás, que en principio pues, vimos que no tenía más dificultad, que nosotros decíamos que cuando creamos una función utilizamos def para definir la función, el nombre de la función, los parámetros que recibe, ¿de acuerdo? Param1 y param2, y finalmente dentro de la función devolvíamos un valor. ¿Qué devolvíamos? Esto es lo último que se hace siempre en una función, es devolver un valor, ¿vale? Una vez que devolvemos algo, la función ya hemos salido de ella. Entonces, lo último que se hace siempre en una función, devolver algo. Igual, aquí estamos haciendo el ejercicio de cuál es el siglo, ¿no?, correspondiente al año, y pues simplemente devolvíamos algo que era un poquito más complejo en cuanto a la descripción, pero bueno, ya sabemos hacer funciones simples, ¿no? Y ya poco a poco con un poquito más de complejidad. Entonces añadimos un nuevo nivel de dificultad al ver los palíndromos. Bueno, vimos en este caso que los strings, pues nosotros podemos hacerlo en mayúscula, podemos reemplazar en un string los espacios por nada, y que podíamos en este caso recorrer un string de manera inversa utilizando el -1, ¿de acuerdo? O un array o una lista de manera inversa utilizando este selector de -1, ¿de acuerdo? 2.2.-1 lo que hace es devolver esa misma lista de forma inversa. Y simplemente devolvíamos y, oye, al inverso es igual que al derecho, ¿sí o no? Si es que sí, entonces era un palíndromo. Esos eran los 3 primeros retos. Yo espero ya que las personas que tengan aquí pendiente por resolver, ¿de acuerdo? Que tengan aquí algunos compañeros, por favor, esto no puede quedar así. Ustedes ya deben estar por el reto 10, ¿vale? Que es el que tuvimos, o si no, por el reto 11. Entonces, vamos a seguir haciendo una pequeña revisión. Por supuesto, todos estos códigos de solución los hemos puesto en el grupo conforme los íbamos resolviendo. Entonces, no se queden atrás, por favor. Es muy importante que ustedes puedan, en este caso, pues comprender los ejercicios y eso se demuestra subiendo los tests, ¿no? Entonces tenemos aquí otro, que era los productos de elementos adyacentes, y bueno, vimos en este caso la orden zip, que servía para encadenar o para crear pares a partir de dos listas. Entonces teníamos la lista input array y teníamos la lista input array con un desfase de un elemento, y eso lo que hacía era crear una lista de pares, que en este caso por cada par que se creaba, nosotros íbamos a devolver la multiplicación o el producto de ese par, creando así una lista
de productos de elementos adyacentes y devolvíamos finalmente el máximo de esa lista de productos. Posteriormente, bueno, en el ejercicio de Shape Area, pues era simplemente tener un poquito de imaginación y tratar de descubrir qué fórmula es la que se utilizaba. El cuadrado más el cuadrado menos 1, perdón, el menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces esa era la solución que teníamos por ahí, una función muy simple. La cuestión era cómo se resolvía, qué fórmula utilizábamos, ¿no? Y aquí, bueno, lo de las estatuas y demás, cuántas necesitábamos, utilizando len para obtener la longitud de un array. Nosotros logramos resolver este ejercicio. Posteriormente, en Almost Increasing Sequence, en esta secuencia, ¿no?, que está casi creciente o casi ascendente, pues simplemente lo que hacíamos era, viendo que si podíamos quitar un elemento, haciendo la serie totalmente ascendente, perdón, y esa era la forma de resolverlo, ¿no? Recuerden, si nosotros llegamos a esta condición y esta condición se cumple, ejecutamos esta acción. Esta acción directamente ya nos va a sacar fuera de la función, por lo que cualquier otra instrucción que venga debajo ya no se va a ejecutar, ¿de acuerdo? Y se va a salir de la función, no se va a seguir en el bucle, no se va a seguir en ningún sitio. Return nos saca de la función directamente. Estábamos hace ya 2 días, ¿no?, que estábamos hablando de los departamentos, que había un hotel y demás, que tenía distintas casas. Bueno, ¿cómo lo resolvíamos? Utilizando esta aproximación que tenemos aquí, y ya empezábamos con el tema de las matrices, ¿vale?, que es muy importante dentro de la informática. Finalmente, bueno, el día de ayer estuvimos resolviendo el reto número 9, le iba a dar como una introducción, pero realmente pues vimos que no tenía mucha complicación, porque era para resolver en este caso pues cuál era el string más largo, y en este caso dimos pie a la función filter y a la utilización en este caso de funciones anónimas. Entonces quiero hablar un poquito sobre funciones anónimas, que es lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿vale? Porque algunas personas pues se quedaron con la inquietud de, oye, esto no lo he visto yo en los lenguajes de programación que he utilizado. Bueno, en C++ también existe. Lo que pasa que está en versiones recientes de C++ y mucha gente no lo ha utilizado todavía. ¿Una función anónima qué es? Bueno, cuando ustedes tienen una función, por ejemplo, imagínense que tienen una función suma que recibe A, B, ¿de acuerdo? Y lo que devuelve, en este caso, es A más B, ¿no? La función suma, que es fácil de implementar. Cuando nosotros le damos suma 4, 7, ¿qué se espera que devuelva la función? ¿Qué va a imprimir cuando pulse Enter? Les pregunto, a ustedes. ¿Vale? ¿Qué va a dar como salida a esa función? ¿Qué va a devolver la función cuando le pase el 4 y el 7? Bueno, sí, me han respondido por aquí por el chat, ¿de acuerdo? No se sientan ustedes cohibidos a responder por voz. La clase es totalmente, en este caso, colaborativa, y se espera que en este caso pues podamos todos poner nuestro granito de arena. Exactamente. El compañero comenta, la respuesta sería 11, ¿vale? Nosotros podemos poner aquí 4 y 8, la respuesta sería 12. Podemos crear una variable A que tenga de valor 58, una B que tenga de valor 42, y cuando hagamos suma de A, B, ¿cuánto nos va a dar? 100. Exactamente, ¿vale? Sería la idea, ¿no? Que nosotros tenemos aquí una función que hemos definido, y bueno, ¿cuántas líneas hemos utilizado para definir la función? Hemos utilizado esta línea de aquí y hemos definido esta línea de aquí. Pero si se fijan, realmente este tipo de estructura es muy común, y lo hemos visto en ejercicios que hemos resuelto, que muchas funciones lo único que tienen es la definición, los parámetros, el nombre de la función y después el return y algo ahí detrás, una expresión, ¿no? Entonces, para eso mismo se crearon las funciones anónimas, para que las funciones que sean cortitas de implementar o fáciles de implementar, que no tengan muchos chistes, pues se puedan implementar en una sola línea. Bueno, imagínense ustedes que yo voy a crear una función que se va a llamar suma anónima, que va a ser lo mismo que la función suma. Lo que pasa es que yo le llamo suma anónima porque voy a utilizar las funciones anónimas, que son las funciones lambda. Y suma anónima va a ser igual a una función, en este caso, que va a recibir A y B, ¿de acuerdo? Esto es decir, va a ser igual a una función que va a recibir A y B, y lo que va a devolver es A más B. Si se fijan, en esta línea de aquí estoy comprimiendo todo lo que pongo aquí, por lo menos lo más interesante. Fíjense, bueno, aquí le llamamos suma anónima a la función, aquí se llama suma, ¿no? El nombre de la función. Después,
Aquí tenemos dos parámetros, A y B. Ah, bueno, dos parámetros, A y B. Y aquí tenemos lo que va a devolver la función, que aquí utilizamos la palabra return para decir que es lo que va a devolver la función. Entonces, suma anónima va a ser una función anónima que va a recibir AB y va a devolver A más B. Véanlo así, ¿vale? En principio, ¿por qué sean funciones anónimas? Porque ustedes pueden poner esta expresión y esa expresión no da error en Python, ¿vale? Simplemente le devuelve aquí un objeto, una instancia de esa función. Pero nosotros queremos guardarlo porque cuando queremos llamar a la función, le llamamos suma anónima. Suma anónima ya está definida y si le pasamos, en este caso, 5842, como lo hemos pasado anteriormente, nos va a devolver 100. Entonces, este tipo de programación, ¿de acuerdo? Es una programación que es muy útil porque si en una sola línea podemos definir una función, pues podemos utilizar, por ejemplo, filter, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes que tienen un array, ¿de acuerdo? Estoy escribiendo en castellano, ¿no? En español, pero bueno, no importa. 40, 2, menos 3, menos 3, ¿vale? Tienen ese array, mi colección, ¿no? Que tiene esos componentes. Y ustedes quieren quieren filtrar estos valores, quieren, digamos, quedarse solo con los que son mayores que 0. Pues bueno, pues pueden hacerlo de dos formas. Pueden decir filter y ahora aquí utilizan la función lambda. Lambda val, donde val es mayor que 0 de mi colección. ¿Vale? ¿Esto que les va a dar? Les va a dar un objeto de tipo filtro, pero bueno, ustedes lo pasan a lista y se puede ver claramente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos diciendo, oye, fíltrame, ¿vale? O sea, quiero obtener un subconjunto de este conjunto de aquí, o una sublista de esta lista de aquí, mejor dicho. Entonces, quiero filtrar, ¿vale? Quiero filtrar. De todas estas cosas, quiero filtrar, quiero quedarme con algunas cosas. Ustedes ven, por ejemplo, las personas y les voy a poner un ejemplo un poquito gráfico, ¿vale? En este caso, las personas que se dedican que son personas que se dedican a detectar oro en los ríos y demás, ¿de acuerdo? Y se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Bandeja de filtrado oro río. ¿De acuerdo? Vamos a verlo, ¿vale? Las personas que se dedican a realizar esto, ¿no? De buscar en el río oro y demás, pues tienen su bandejita, ¿vale? Su bandejita que ellos van moviendo, en este caso el agua dentro de la bandejita, tienen arena, ¿no? Dentro, y algunas veces dentro de esa arena va incluido oro, ¿vale? Van pequeños granitos de oro. Bueno, pues lo que hacen estas personas con esta bandejita es filtrar, ¿vale? Filtrar, porque al final lo que quieren hacer con la bandejita, que es su herramienta que les sirve para filtrar, lo que quieren hacer es quedarse solo con, en este caso, el metal preciado que ellos desean, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo. Digamos que filter es nuestra bandejita y ¿qué hace nuestra bandejita? Pues nuestra bandejita lo que hace es que nos devuelve, en este caso, o nos quedamos tan solo con aquellos valores que sean mayor que 0. ¿Y los valores dónde están? Los valores están en mi colección, ¿vale? Simplemente le ponemos el list por fuera, le voy a poner aquí en espaciado, le ponemos el list por fuera para poder verlo de forma que lo podamos leer, ¿vale? Pero si no le ponemos el list, también funciona igualmente. Entonces, esta es la lista que se forma. Digamos que tenemos esta colección, le pasamos la bandejita y nos quedamos con los granitos de oro. Si lo quieren ver así, es una extrapolación que yo les hago de ejemplo. Obviamente, pues no estamos trabajando con eso, ¿no? Entonces, en principio, para eso sirven las funciones lambda. Porque, ¿qué podríamos hacer? Imagínense que esto es algo muy simple, ¿no? Es, oye, dame lo que son mayores que 0. Ustedes de cabeza hacen eso, ¿verdad? Ustedes de cabeza ven esta lista y les digo, ¿cuáles son los mayores que 0? Y me dicen el 1, el 40 y el 2. ¿Vale? Y es lo mismo que está haciendo esto. Pero entonces, ¿para qué? Algo tan simple, ¿para qué necesitamos nosotros realizar lo siguiente? Es decir, definir mayor que 0, que sea una función, en este caso, definir mayor que 0, que sea una función que recibe un valor y que si ese valor, bueno, que lo que va a devolver es si ese valor es mayor que 0. ¿De acuerdo? Va a devolver verdadero, cuando nosotros digamos mayor que 0 de 10, va a devolver verdadero, y cuando le pongamos menos 4 va a devolver falso. ¿No? Porque mayor que 0 es una función que devuelve verdadero cuando es mayor que 0 y falso cuando es, en este caso, menor o igual que 0. Entonces, si quisiéramos hacer un filtro,
utilizando esa función, pues utilizaríamos aquí mayor que 0. ¿De acuerdo? Pero claro, hemos tenido que escribir esta línea y esta línea para hacer un filtrado mayor que 0. Entonces, ahí vienen a nuestra ayuda las funciones lambda, que nos sirven para definir una función simple en el mismo sitio. ¿Vale? Por eso mismo utilizamos las funciones lambda. Para aquellas personas que no las conociesen, que supongo que seríamos la mayoría o todos, pues las funciones lambda sirven para eso. Esto forma parte de una teoría que se llama programación funcional. Aquellas personas que hayan aprendido programación de los años 70 y 80, que hoy en día se sigue enseñando, ¿vale? En la programación clásica, secuencial y no es funcional, ¿vale? Pero a partir de algunos lenguajes de programación se empezó a formular la idea de la programación funcional y Python tiene muchos elementos de esta, al igual que Java ha tenido también parte de funciones anónimas y C++ también. Entonces, esta parte de la programación es muy importante para la programación moderna de hoy en día. ¿Vale? Muy bien, entonces, en principio, ya sabemos cómo utilizar la función lambda. Imagínense que yo quiero aplicar una función rápidamente. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, quiero una función lambda que cuando yo reciba, en este caso, un valor, pues simplemente me lo multiplica al cuadrado y me reste 43. Una función tal que así. Bueno, esta es una función lambda. ¿Podemos llamar a esa función lambda dándole un valor de forma directa? Sí. ¿Vale? Lo que estoy haciendo que es lo siguiente. Lo que estoy diciendo que es lo siguiente. Defino una función. ¿Vale? Imagínense, no sé, función interesante. ¿Vale? ¿Qué es esa? Pues yo puedo hacer función interesante y le puedo dar el número 2. Me da ese resultado. ¿Vale? 2 al cuadrado menos 43. 4 menos 43 son menos 39. Pero si yo he tenido que hacerlo esto en 2 líneas, si se fijan. ¿Podré definir la función y llamarla con el argumento 2 en una sola línea? Sí, sí lo puedo hacer. ¿De acuerdo? En este caso, para hacer eso mismo, lo que puedo hacer es que cuando defino la función, lo que tengo es un objeto lambda. Pues voy a llamar a ese objeto lambda, que es mi función, ¿vale? Lo voy a poner entre paréntesis para decir, oye, voy a llamar a esto que está entre paréntesis y le voy a pasar el parámetro 2. ¿De acuerdo? Esa sería una forma. En algunos lenguajes también les permiten hacer el bin, ¿de acuerdo? Este no es el caso, no podemos utilizar bin, pero en C++, por ejemplo, sí se utiliza el bin. Pero aquí en Python, pues utilizamos simplemente poner la función lambda entre paréntesis y pasar el parámetro. Esto es una forma rápida de calcular, en este caso, una función con un parámetro dado. Si vamos a reutilizar mucho la función, pues lo ideal es que ustedes utilicen esto de función interesante y le pasen distintos parámetros. No se pongan cada vez a crear muchas funciones lambda que hacen lo mismo. ¿Vale? Un minutito, por favor. Estoy aquí revisando el ejercicio de un compañero. Enseguida proseguimos. Perdón, por la pequeña intermitencia. ¿De acuerdo? Como les comento, ¿no? Lo ideal es que los ejercicios los podamos resolver, en este caso, pues anterior o posterior a la clase para que no caigamos, en este caso, con esas cuestiones, ¿no? de las pequeñas interrupciones. Entonces, en principio, pero bueno, me pueden seguir poniendo sus dudas, yo con gusto las atiendo. Entonces, en principio, ya sabemos cómo funcionan las funciones lambda y para qué sirven. Podemos pasar al siguiente ejercicio, que es el que ya habíamos resuelto, ¿de acuerdo? Common Character Count, en lo cual, pues bueno, en principio lo que hacíamos pues es ver cuántos caracteres teníamos en común, ese ejercicio ya lo tenemos resuelto, y pasamos al ejercicio número 11, ¿vale? Entonces, no se preocupe, compañero, por la pequeña introducción, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero simplemente le comento que es mejor así. Entonces pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 11, vamos a hacer la presentación de este, ya teniendo la idea de todo lo que hemos visto anteriormente en los ejercicios anteriores. Y bueno, dice aquí, el ejercicio se llama is lucky, ¿vale? Es afortunado, ¿no? Is lucky significa es afortunado. Entonces dice, oye, los números de ticket, ¿vale? Normalmente contienen un número, en este caso even, que sería en español, perdón que se lo ponga,
¿de acuerdo? No estoy seguro si era par o de acuerdo, es par, ¿vale? Entonces, los números de ticket normalmente consisten en un número par de dígitos. Por ejemplo, vamos a verlo. Un ejemplo de un número de ticket puede ser el 1234, o puede ser el 8498, o puede ser el 8473, ¿de acuerdo? Son un número par de dígitos, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí son 4 dígitos, aquí son 4 dígitos, aquí son 4 dígitos. Podemos también, en este caso, tener un número de ticket que tenga 8 dígitos, o también podemos tener uno que tenga 12 dígitos. En principio, hasta donde hemos leído en el ejercicio, ¿no? Dice, un ticket es considerado afortunado, ¿vale? Imagínense que es una persona que le gusta comprar la lotería, de la Lotería Nacional o cualquier cuestión así, ¿no? O que quiere comprar los boletos de la rifa del avión o lo que sea, ¿vale? Y él quiere un número en concreto o quiere que su número cumpla ciertas condiciones. Si la suma de la primera mitad de los dígitos es igual a la suma de la segunda mitad de los dígitos. Bueno, vamos a ver eso. Aquí nos dice que, por ejemplo, el 1230 se considera un ticket afortunado. Bueno, si se fija, aquí hay 4 dígitos, ¿no? La suma de los 2 primeros dígitos da 3 y la suma de los 2 últimos dígitos da 3. Por eso se considera que es un ticket afortunado, ¿vale? Entonces, aquí lo que comento. Entonces dice, dado un número de tickets n, por ejemplo, este 1230, determinar si es afortunado o no. Es decir, si la suma de los primeros dígitos es igual que la suma de los últimos dígitos, ¿vale? Entonces, ténganlo en cuenta que, por ejemplo, si estamos dando este numerito aquí, 239.017, pues la suma de esta primera parte, la pregunta es si es igual que la suma de esta segunda parte. Claramente se ve que no, ¿vale? Aquí teníamos 14 y aquí tenemos, en este caso, 8, ¿vale? De suma. Entonces, 14 y 8 no son iguales, entonces devuelve falso. Pero para el 1230, en este caso, tenemos aquí 3 y 3 y devolvería verdadero. Entonces, finalmente, nosotros lo que vamos a devolver es que si la suma de la parte izquierda es igual que la suma de la parte derecha. Eso es lo que vamos a devolver finalmente. Claro, pero tenemos que hacer la suma de la parte izquierda. Bueno, la suma de la parte izquierda, ¿qué va a ser? ¿Vale? ¿Y qué va a ser la suma de la parte derecha? Esto es lo que tenemos que definir. Esto es lo realmente importante, ¿vale? Entonces tenemos que resolver eso. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues podemos utilizar en este caso programación funcional, como hemos visto anteriormente. Ustedes pueden crear, por ejemplo, distintos arrays. Imagínense ustedes que tienen n es igual a 1230, ¿no? Ese es su número. Y lo que quieren es hallar la suma de esto de aquí, ¿de acuerdo? O la suma de esto de aquí. Bueno, pues para eso lo que deberían hacer es separar dígito por dígito cada uno de los números. Esto lo podemos hacer de una manera muy simple poniendo strn. strn nos devuelve en formato string lo que es el número. Entonces podemos decir que el número en letras, o bueno, vamos a ponerlo como frase, es igual a strn, ¿vale? Esta es la frase. Y ahora podemos dentro de la frase acceder fácilmente a cuál es el primer número, cuál es el segundo número, cuál es el tercer número y cuál es el cuarto número. Con número me refiero a dígitos, ¿vale? El primer dígito, segundo dígito, tercer dígito y cuarto dígito, ¿vale? 1260, pues este sería el primer dígito, este sería el segundo dígito, tercer dígito y cuarto dígito, ¿vale? De otra forma, pues tendríamos que utilizar operaciones matemáticas que no vienen al caso, entonces mejor pues lo pasamos a string, ¿de acuerdo? Y ya podemos acceder. Si queremos obtener la primera parte de frase, bueno, en este caso frase tiene 4 componentes, ¿verdad? La longitud de frase son 4. Entonces queremos obtener los elementos 0 y 1, ¿vale? O dicho de otra forma, del 0 al 2 sin incluir el 2, ¿vale? 0 y 1. Entonces para eso, simplemente pues decimos que queremos obtener los números del 0 al 2. Para eso lo que decimos es que, oye, la longitud de frase dividida entre 2, ¿cuánto es? Pues sería 2, ¿vale? Aquí pone 2.0, pero bueno, lo pasamos a enteros utilizando esta función que nos permite pasar un número que tiene un punto al número entero. Y lo usamos así porque lo necesitamos como índice para poder sustraer esa primera parte de la frase. Entonces, frase que vaya, en este caso, desde 0 hasta la longitud len frase, ¿de acuerdo? Hasta esta longitud,
pues que sería la primera parte de la frase, justo lo que queremos, ¿de acuerdo? ¿Cómo tendría la segunda parte de la frase? Pues sería tan fácil como poner esto así y ya tendría la segunda parte de la frase. Y la cosa ahora es, teniendo en cuenta esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos nosotros tratar, en este caso, cada uno de los strings que tenemos para hacer la suma de cada uno de los dígitos? Bueno, pues para eso lo que deberíamos hacer es una acumulación, una suma, ¿no?, de cada uno de los elementos que tenemos aquí. En principio, lo que podríamos hacer es la suma de, en este caso, cada uno de los enteros que aparecen aquí, por ejemplo, el 1 y el 2, para x que estén dentro de esta frase de aquí. ¿Vale? Les estoy dando aquí una pequeña idea, más o menos rápida, no espero que se entienda al momento, pero eso haría la suma de los primeros dígitos. 1 más 2, 3. Y para hacer la suma de los últimos dígitos, pues sería simplemente modificando, ¿de acuerdo? Y sería 3. Entonces, finalmente lo que va a devolver nuestra función, ¿qué va a ser? Pues si esto es igual que esto otro de aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa es la idea que teníamos que seguir para la resolución de este ejercicio. Obviamente, ahora mismo lo único que estoy haciendo es una pequeña reseña, ¿de acuerdo?, que no es muy larga y tampoco lo estoy explicando directamente en el código de forma explícita, ¿de acuerdo? Estoy haciendo aquí la guía que ustedes deben de seguir. Por favor, revisen los vídeos que subo porque es muy importante que esto no lo esto es muy difícil que ustedes lo capten al vuelo. Obviamente algunos sí lo habrán captado, pero otros pues tendrán que revisar esto. Oye, ¿y por qué utiliza STR? Bueno, utilizo STR en este caso del número cual sea, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen el número X, número es igual a 300.101, ¿cómo acceden al 3? ¿Cómo acceden al 3? Pues bueno, podrían hacer esto, ¿no? Podrían decir número entre 100.000 y es la división entera. Ah, vale, ¿y cómo acceden al 0? Ah, pues número entre 10.000. No, pues número entre 10.000, pero tendría que restarle, bueno, total, que es una cuestión que al final se nos va de la mano. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues lo más fácil es pasar a string número y obtener, por ejemplo, para obtener este 0 de aquí, pues lo que estamos haciendo es obtener el segundo carácter, que ustedes saben que como se empieza a contar desde 0, es el carácter número 1. ¿Vale? Y si quieren obtener el primer carácter, pues así. Entonces, por eso se utiliza STR, para pasarlo a una cadena de texto y tener la concordancia de poder elegir cada uno de los dígitos por su posición. Esta sería la idea de la resolución del ejercicio, ¿vale? Entonces, la dejo por aquí para que la tengan en cuenta para su resolución. Muy bien, entonces, en principio, lo que voy a hacer es dedicar un momento, voy a resolver algunas dudas que tengo por WhatsApp. Vamos a reiniciar la clase para continuar con la revisión del próximo cuestionario que se subirá, ¿de acuerdo?, durante estos días a la plataforma, que sería el cuestionario número 10, ¿de acuerdo? Entonces, reinicio la clase, ¿vale? Y volvemos a entrar para lo de los 40 minutos.